Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria sea para Dios. Hoy vamos a continuar estudiando las Escrituras por la misericordia de Dios y le vamos a pedir que por favor nos ilumine, nos diga si en lo que estamos bien, en lo que estamos hablando es correcto o no. Porque hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos cuando lo lleguen a escuchar les va a molestar, no les va a agradar. Hoy vamos a hablar de algo que para mí, y yo me baso en lo que dicen las Escrituras, es algo terrible que va a pasar en mi país. Muchos no lo saben, pero en mi país, en un estado de la República en el sur que se llama Chiapas, que parece ser que es de los más grandes del país, se está construyendo una réplica de toda la ciudad de Jerusalén, con todo y el templo de Salomón. Es una construcción, una obra que va a costar cientos de millones de dólares. ¿De dónde salió el dinero? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero muchos miembros de las iglesias evangélicas y tal vez de las agrupaciones católica, adventista o hasta mormones y testigos ya estarán pensando que será una gran bendición que se construya aquí en México una réplica del templo de Salomón y de toda la ciudad de Jerusalén en este estado. Pero ¿será realmente una bendición para los creyentes del Evangelio esta construcción? ¿Realmente irá a bendecir Dios este edificio? Yo creo que las respuestas serán variadas. Algunos dirán que sí, que es una bendición no solo para México, sino para toda América tener una réplica de la ciudad de Jerusalén y del templo. Otros tal vez digan que es un privilegio que Dios haya escogido este país para que esta construcción sea una bendición para tantas almas. Pero aquellos que conocen las Escrituras seguramente estarán preocupados, pues saben que Dios escogió un solo lugar para que se edificara un solo templo. Y ese lugar no fue Chiapas, sino el territorio de Judá, y más específico, en la ciudad, en la única ciudad de Jerusalén que existe en el mundo. Algunos que son cínicos dirán, no hay ningún problema, si no beneficia tampoco hará daño. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Habrá algún ejemplo de alguien que haya realizado algo semejante y que Dios lo haya bendecido? Parece que sí. Vamos a leer en la primera carta a los Reyes, capítulo 12, versículo 26 al 33. Dice en el nombre de Jesús, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá.
y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel. Él ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Después de leerlo, ya muchos estarán asegurando que no hay ninguna semejanza con lo que va a pasar en Chiapas, pues lo que hizo Roboam fue provocar la idolatría, y en el templo de Chiapas no sucederá así. Pero esta apreciación viene de mirar solamente los hechos de Roboam y no la intención con la que este hombre actuó. Hagamos un lado por un momento los hechos, es decir, la adoración de ídolos y la construcción de lugares altos, y miremos la intención de este hombre. Vamos a analizar el último versículo. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. Escuchen, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí dice que ofreció sacrificios en este nuevo lugar, y yo te pregunto a ti, ¿crees que en el nuevo templo que se va a construir no habrá ningún problema? ¿No crees que aquí también se va a hacer sacrificios como se hacían en el templo de Israel? ¿Ya lo pensaste bien? Se van a ofrecer sacrificios. ¿Qué sentiste con esta pregunta? Seguramente no habías meditado en esto, pues si es una réplica del templo, no solo estará de adorno, va a tener algún uso. Pero ahora te haré otra pregunta. Si se llegan a hacer sacrificios, ¿quién los va a realizar? Seguramente no van a ser los pastores o evangelistas. Tienen que ser sacerdotes del pueblo de Israel. ¿Crees que ellos se presten para esto? Si tu respuesta es no, la única opción que nos quedaría es que tendrían que ser entonces sacerdotes paganos, como los que instituyó Jeroboam. Si tu respuesta es que sí participarán los pueblos de Israel, entonces estarán haciendo lo mismo que los sacerdotes que sacrificaban en lugares altos y no en Jerusalén, porque solamente allá pueden ofrecer sacrificios. Y esto Dios no lo va a aprobar como no lo aprobó en aquel tiempo. Pasemos a la siguiente observación. Dice la Escritura que Jeroboam inventó este acto de rebeldía de su propio corazón. No era parte de un plan de Dios, sino de la corrupción que había en el corazón de Jeroboam. Y nuestra pregunta en esta parte sería la siguiente: ¿de dónde salió la idea de construir esta réplica de Jerusalén y del templo en Chiapas? ¿Del corazón de Dios o del corazón de los hombres? Según una noticia de un informativo llamado Enlace Judío, que tiene presencia aquí en México y cierta influencia, fue por iniciativa de grupos evangélicos de México que se tomó esta decisión. Dicen que ellos fueron los de la idea, pero que Israel los apoyará con el dinero. Yo creo que esta afirmación es falsa y ya más o menos me imagino con qué propósito van a hacer todo esto, pero no lo podemos asegurar. Vamos a tomar esta afirmación de ellos como cierta y en ese caso podemos continuar con nuestro estudio. Entonces nos queda bien claro con esta confesión de Enlace Judío que este proyecto no proviene de Dios, sino del corazón de estos pastores en un fanatismo por tratar de evitar lo que Dios estableció en la tierra de Israel. Y aclarando esto, aquí ya se debería de acabar nuestro estudio. Esto no proviene de Dios ni de un corazón que se deja guiar por Dios. Pero quedaría incompleto, pues por los deseos de este hombre de inventar y construir algo que Dios no le había mandado, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Dice, y esto fue causa
de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de un lugar alto hasta Dan. Eso fue lo que provocó Jeroboam. Nos cuenta la Biblia que a Pablo lo querían castigar un día por haber metido un gentil al templo, pero sabemos que era mentira, que Pablo no lo metió. Solo lo ponemos como un ejemplo. Entonces, los judíos y el mismo Señor no permitía la entrada de incircuncisos al templo, pero la iglesia, como es más astuta que Dios, ha solucionado ese problema. Se construirá una réplica de Jerusalén y del templo, pero que por no ser el templo de Jerusalén tendrá hoteles, restaurantes y tendrá acceso para cualquier turista. Será algo así como un centro turístico de diversiones, de pasatiempo. ¿Ya viste para qué van a usar las cosas que supuestamente son de Dios? ¿Ya viste para qué lo van a usar? Es decir, se construirá una réplica de la obra de Dios con fines comerciales y turísticos y supuestamente religiosos. ¿Más claro? Ya no puede ser más claro. Dios no está detrás de esto. Ahora dime, ¿tú crees que Dios lo va a bendecir? Si no aceptas la verdad tal cual es, seguirás obstinado en decir que sí es una bendición de Dios. Pero aún hay más. El primer lugar de reunión y el templo, me refiero al primer tabernáculo y el templo, fueron consagrados con sacrificios. ¿Cómo van a consagrar este nuevo templo? Porque si se llegan los cristianos a acercar a este lugar para participar de los sacrificios de animales, significa que están volviendo la ley. Y si hacen esto, miremos lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice en el nombre de Jesús: de Cristo se han desligado los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Tremendo mensaje lo que puede pasar con los cristianos si se prestan para esta obra. Pero por eso no me extraña que hayan escogido Chiapas para construir el templo, pues Chiapas es el lugar donde la persecución es más fuerte para los cristianos en este país de México y donde se predica el evangelio con más fuerza. En pocas palabras, van a destruir el evangelio que se predica en Chiapas. Va a pasar lo mismo que pasó con Constantino. Los cristianos ya cansados de tanta persecución, Constantino vino y les ofreció templos, pero templos paganos. Y los cristianos ya cansados de tanta persecución, cayeron en la trampa. Algunos no, pero la mayoría, muchos cayeron en la trampa y fue eso lo que dio origen a la Iglesia Católica. No debemos olvidarnos que también este año 2020 se va a firmar en La Haya un pacto o convenio entre las religiones más importantes del mundo. ¿Y sabes quién lo está promoviendo? No es la Iglesia Católica, es la judería. No los judíos, pues ellos no quieren tener alianza con los gentiles, sino un grupo de poder en el pueblo de Israel que tiene no muy buenos planes para la Iglesia de Cristo. Eso será otro tema que lo trataremos aparte, pero son judíos con mucho poder los que están promoviendo esta alianza en La Haya que se va a firmar. Creo que ha quedado muy claro que esta construcción, al no proceder de Dios, no va a traer nada bueno a esta nación ni al pueblo evangélico, que una vez más será traicionado por aquellos a los que les dio su confianza, sus propios pastores y líderes. Si a pesar de esto tú decides creer que sí, que Dios va a bendecir esta obra, yo solo puedo citar las Escrituras, tanto para ti como para aquellos que están siendo engañados. En el libro de Gálatas dice: ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si Dios tocó tu corazón por medio de esta palabra o te hizo entender la verdad, el peligro tan grande que viene a nuestro país. Primero teníamos la maldición en México de tener a la guadalupana.
Hoy un problema más, ya estamos, México ya está lleno de corrupción, de impunidad, de maldad, y para colmo esto, Dios no está detrás de esto. A Dios no se le tomó en cuenta, porque si lo hubieran tomado en cuenta, Dios les hubiera dicho que no. Que Dios te bendiga y te guarde, y por favor compártelo con quien más puedas, porque es tremendo lo que viene para el mundo entero. Por tanto, velemos en oración y leyendo su palabra y siguiendo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.